contacto con una periodista en un ratito, ¿no? Para contarles cómo se ha vivido esta elección. Allí lo vemos a Bolsonaro, también a Lula, ¿no? Cuando votaban, y mucha gente que, bueno, que los ovacionaba a ambos candidatos. El expresidente Lula da Silva se impuso ayer domingo en la primera vuelta en Brasil por 5 puntos porcentuales sobre el mandatario Jair Bolsonaro, pero esto no alcanzó el piso necesario para evitar el balotaje del 30 de octubre frente a un adversario que logró un mejor desempeño que el que le aseguraban las encuestas y robusteció su posición en ámbitos legislativos y en algunas gobernaciones. Con el 99,51% de los sufragios contados, Lula obtenía el 48,31% y Bolsonaro el 43,30%, según datos del Tribunal Superior Electoral. El líder del PT dispone de 4 semanas para hacer campaña en búsqueda de los votos que le faltaron en esta primera vuelta. Debido a que en la jornada del domingo quedó menos de un 1,7% de los sufragios necesarios para alzarse con la presidencia en esta primera vuelta, en este primer turno. El bolsonarismo sorprendió a los prestigiosos estudios de diferentes encuestadoras que preveían una victoria de Lula por hasta 14 puntos de ventaja y quizás hasta sin balotaje. Bueno, en definitiva, esto fue lo que no ocurrió. No alcanzaron la cantidad de votos necesarios para que Lula da Silva pudiera ganar en primera vuelta. Bueno, ¿qué dijo Bolsonaro? Reconoció que el pueblo brasileño sintió el aumento de los precios y culpó a los gobernadores que aplicaron cuarentenas por haber dejado sin posibilidad de ingresos a los más pobres durante la pandemia. Vamos a escuchar parte del discurso justamente de Bolsonaro. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos, nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos. Então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também, e tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. Até mesmo a gente mostrando aqui melhor a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela já estava em crise antes mesmo da Covid. Yo entiendo que parte entonces de lo que decía Bolsonaro después de conocerse los resultados. Entre otras cosas, dijo: lo que temo es que Brasil siga el mismo camino que Argentina, Colombia y Venezuela. Esas fueron las palabras textuales que nos incluyen, ¿no? Por eso lo menciono. Y bueno, responsabilizando un poco a los gobernadores, a los aumentos de precios. Y bueno, van a salir a la búsqueda, ¿no?, de los votos que le faltan para las próximas elecciones, que reiteramos serán el 30. También estamos viendo ahora en imágenes al líder del Partido de los Trabajadores. Estamos hablando del expresidente de Brasil, Lula da Silva, quien también se expresó luego de conocerse los primeros resultados, ya con más del 99% de los votos escrutados. Vamos a conocer entonces parte del discurso de Lula da Silva, que dijo que va a continuar hasta que se llegue a la victoria final. Lo escuchamos. No tem problema, as pessoas se elegeram. Quero agradecer ao povo brasileiro por mais esse gesto de generosidade. A gente, para avaliar bem o que está acontecendo hoje, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, eu era tido como se fosse um ser humano jogado fora da política. Ou seja, aí eu disse que a gente retornaria com mais força, com mais vontade, com mais disposição
porque a única razão da gente parar de lutar é o dia que o povo brasileiro tiver outras centenas e centenas de lideranças que consiga fazer com que eles conquistem aquilo que eles precisam para melhorar de vida. E vocês sabem que o nosso país está pior. Vocês sabem que a economia não está boa, vocês sabem que a qualidade de vida não está boa, que a renda não está boa, que o emprego não está bom, que a saúde não está boa. E que nós precisamos recuperar esse país, inclusive do ponto de vista das suas relações internacionais. Portanto, para, quem sabe, para desgracia de algunos. ¿No? Atrás de Lula, parte de lo que decía, que quieren recuperar ese gran país y trabajar por los trabajadores, justamente, que, bueno, están pasando una crisis importante. Bueno, las encuestas se equivocaron un poco nuevamente, que lo daban ganador a Lula en primera vuelta. Por pero una diferencia mayor, mucho. Que es lo que no se logró, y que por ese motivo van a una segunda vuelta a fines de este mes. Pero vamos a seguir analizando esta información con obviamente las repercusiones que esto tendrá para la República Argentina y una visión bastante regional respecto de lo que incluso los mismos candidatos estaban reflejando en los discursos luego de haber pasado ya y transcurrido las elecciones en el domingo de ayer. Vamos a ver entonces qué es lo que nos cuenta ella, una periodista desde allí. Exactamente, para ver cómo fue el pulso de estas elecciones tan reñidas. Ella está en Argentina, pero es una periodista brasileña, Leticia Navarro, y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Cómo buen estás? Día. Hola, colegas, muy buen día a todos que están acá hoy. Gracias por la oportunidad en hablar de algo tan importante que afecta no solo a Brasil, acá a Argentina también. Sí, claro que sí, es uno de nuestros principales socios comerciales e integramos incluso el Mercosur. En primer lugar, ¿cuál es tu apreciación respecto a las encuestas que daban a Lula como ganador en primera vuelta con un amplio porcentaje y esto no se dio? Bueno, había unas encuestas divididas en dos escenarios. Uno que eran las encuestas consideradas oficiales y de medios de prensa y grandes corporaciones de comunicación que estaban dando la victoria a Lula. Y otras eran empresas que hicieron la encuesta que no estaban inseridas en este conglomerado de media que daban un equivalente mucho más ajustado de las votaciones de Lula con Bolsonaro. Y yo incluso había hablado en esto en otros medios que pudo dar esta opinión y retratar este escenario, que era importante considerar las encuestas extraoficiales, digamos. Y justamente estas encuestas se acercaron mucho más del resultado que significaba esta votación que vimos justamente. Además, hay un hecho muy interesante que los bolsonaristas, ¿sí?, dijeron, no existe encuesta, no hay encuesta para Bolsonaro. Para nosotros somos la gente, el pueblo, que ve las mejoras que hizo Bolsonaro, que vamos a votar. Y para eso no existe necesidad de encuesta. Entonces yo creo que lo que hubo fue determinante, ¿no?, para el balotaje y además fue totalmente la falta de creencia desde ahora en las encuestas. Las encuestas ahora van a sufrir bastante descrédito. Claro. Leticia, quería que nos contaras un poquito más respecto del escenario político de Brasil. Nosotros aquí en Argentina tenemos una política que está muy polarizada, esto se ha visto en las últimas elecciones obviamente, en donde uno le resulta difícil poder pensar algún ganador por fuera de los dos partidos políticos más importantes de la República Argentina. ¿Es un escenario similar el que ocurre en Brasil en estos momentos? ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, muy buena pregunta esta. Y de verdad pasa por esto también. Tenemos una similitud en Brasil como acá, las grietas
y también este discurso de la izquierda con la derecha, el progre, con el liberalismo y todo, que hace con que tengamos un escenario muy similar. Incluso tenemos Lula, que es simpatizante y tiene vínculos bastante con el gobierno de acá. Y por otro lado, como ustedes muy bien citaron, Bolsonaro citando a Argentina como un ejemplo de mala administración política, generando todo el tema de los precios y el déficit y todo el problema económico del país. O sea, este discurso pasa por Brasil también, es muy similar. Leticia, ¿qué crees que van a pasar ahora con las otras fuerzas, ¿no? Las que quedaron en tercer y cuarto lugar? ¿Cómo pensás que van a migrar hacia esto, a polarización que hay, ¿no? ¿Se van a ir para el grupo de Bolsonaro o se van a ir para el grupo de Lula? Sí, ótima observación, porque es por ahí que va a pasar la cosa ahora. O sea, primero debemos citar una victoria inesperada y que fue la sorpresa política en estas elecciones, que es de Simone Tebet, que estaba muy tras de Ciro Gomes, que ya tiene una trayectoria política muy solidificada en Brasil, y ella, una estrenante en este sentido, logró ultrapasar a él. Entonces, ella fue por este lado porque justamente la migración de los votos y también las alianzas van a ser muy importantes en este momento. Entonces, Simone Tebet es una representatividad femenina muy grande. Recordemos que tenemos 57% de votantes brasileñas en Brasil. Somos la mayoría. Claro, o sea, y tenemos Bolsonaro con un rechazo muy grande por parte del electorado femenino, porque justamente tiene sus dichos que son misóginos, considerados totalmente en contra de los derechos de las mujeres. O sea que vos lo que querés decir es que por ahí esto va a migrar al voto para la gente de Lula. Ella en 2 días va a anunciar su apoyo para uno de los dos. Está bien. Y está camino hacia el apoyo a Lula. Uno entiende. Entonces, esto va a reforzar bastante su campaña, ¿no? El enfoque ahora de los dos candidatos tendrá que ser 20% de la población se abstuvo de votar. Son votos que no se ¿no? La gente que en algunos estados de Brasil, Lula y Bolsonaro fueron fuertes, ¿sí? Van a tener que los dos enfocar donde fueron débiles para poder lograr también nuevos aliados. Claro. Importantes. Decime. Leticia, 2 cuestiones. Vos decías que un 20% aproximadamente no se acercó a las urnas. De eso quería preguntarte y consultarte. El porcentaje de participación total de los brasileños en esta elección. Y segundo, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuántos votos tiene que lograr para consagrarse como presidente de todos los brasileños el próximo 30 de octubre? ¿Cuántos votos tiene que lograr? 50 más 1. 50% más 1. Sí, en este caso, estos 20% pueden ser decisivos, porque tuvimos ahí 5 millones de personas que no fueron a votar. Que no votaron. Perfecto. Bueno, Leticia, te agradecemos un montón esta comunicación con Ahora Litoral. Ha sido muy clara, como siempre. Y bueno, vamos a estar atentas, ¿no? Claro. Con comunicación con vos, porque a fin de mes tenemos la gran elección, ¿no? Muchas gracias. Gracias a los colegas. Un buen día a todos. Igualmente. Buenos días para Hasta vos. luego. Muchas gracias.